Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Relato del Dr. Frankenstein, capítulo 20. Un anochecer estaba en mi laboratorio. El sol ya se había ocultado y la luna apenas empezaba a aparecer al otro lado de las olas. La luz era insuficiente para trabajar y permanecía allí, sentado sin hacer nada, preguntándome si sería preferible dar por terminada la jornada o permanecer despierto y continuar el trabajo para concluir cuanto antes mi asquerosa tarea. Mientras reflexionaba sin llegar a decidirme, otros pensamientos fueron ocupando mi mente y me hicieron meditar sobre las posibles consecuencias de mi obra. Hacía 3 años que había creado un monstruo cuya maldad inconmensurable sembró la desesperación en mi alma y me había llenado de remordimientos. Y ahora me disponía a dar vida a un ser de las mismas características, cuyos futuros instintos e inclinaciones también ignoraba. Era posible que se mostrara 1000 veces más diabólico que su hermano y no tuviera otro objetivo que entregarse al crimen por simple deseo de hacer el mal. El monstruo, es cierto, se había comprometido a abandonar la vecindad de los hombres para ir a esconderse en lo más profundo de una región desértica y solitaria. Pero su compañera podía no aceptar la decisión y como probablemente estuviera destinada a ser un animal pensante, podía negarse a cumplir un acuerdo tomado antes de que ella existiera. Era posible también que ambos monstruos comenzaran a odiarse, pues el que ya vivía aborrecía su propia fealdad y era probable que la aborreciera mucho más cuando la tuviera sin cesar ante sus ojos en versión femenina. Y por lo que a ella respecta, no despreciaría a su compañero cuando se hallara en condiciones de compararlo con el hombre creado por Dios. Nada podía asegurarme que ella no lo abandonaría y que él, al encontrarse de nuevo solo, no vería en ello un nuevo motivo de exasperación aún más poderoso, pues se sentiría despreciado por una criatura de su especie. Incluso en el caso de que abandonaran Europa y se dirigieran a las vastas extensiones deshabitadas del Nuevo Mundo, una de las primeras consecuencias de la sed de amor que llenaba al monstruo sería la de empujarlo a procrear. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo podía extenderse sobre la tierra una raza de seres diabólicos que sumirían en el espanto a los hombres y que posiblemente al cabo de muchos años podrían incluso amenazar la existencia de todo el género humano. ¿Tenía yo derecho por mi propio beneficio a causar una maldición semejante a las generaciones futuras? Me había dejado engañar por los sofismas de la criatura que yo había creado. Me había dejado asustar por sus infames amenazas, pero ahora por primera vez tenía clara conciencia de los efectos que podían desprenderse de la promesa que tan ingenuamente le había hecho. Me estremecí al pensar que la memoria del autor de tan inmundo engendro sería maldecida por los hombres del futuro. Yo sería maldecido, yo, el egoísta que no había dudado en comprar la propia seguridad al precio de la posible desaparición de todo el género humano. Temblé y creí perder el conocimiento cuando al levantar el rostro vi a la luz de la pálida luna al diabólico ser que me espiaba a través de una ventana. Sus facciones exhibían una mueca repulsiva mientras se inclinaba con avidez para comprobar el estado en que se hallaba la innoble tarea a la que me había empujado. Sí, había seguido mis pasos,
había atravesado los bosques, se había refugiado en las grutas, se había ocultado en las grandes estepas deshabitadas y ahora estaba allí, advirtiéndome de su presencia y exigiendo que llegara hasta el final en el cumplimiento de lo prometido. Vi que sus rasgos traslucían la maldad y la traición. Recordé con el espíritu vacilante al borde de la locura que yo me había comprometido a crear un segundo monstruo semejante a él, y entonces, temblando de horror y de cólera, destrocé la cosa en la que estaba trabajando. El monstruo me contemplaba viendo la destrucción del proyecto de ser en el que había depositado sus esperanzas de felicidad, y luego lanzó un alarido diabólico y desapareció, tragado por la noche. Salí de la habitación y al cerrarla con llave me prometí no recomenzar jamás esa horrenda labor. Mis piernas parecían incapaces de sostener el peso de mi cuerpo y me retiré al dormitorio. Estaba solo. Nadie se hallaba a mi lado para consolar mi tristeza, para arrancarme de la opresión enfermiza de mis siniestras reflexiones. Pasaron 2 horas durante las que permanecí asomado a la ventana, contemplando el mar. Estaba en calma, puesto que el viento había dejado de soplar y toda la naturaleza parecía descansar bajo el ojo atento de la luna. Solo algunas siluetas de barcos pesqueros se recortaban sobre las olas y de vez en cuando una ligera brisa me traía el eco de las voces de los pescadores que se llamaban de un bote a otro. Escuchaba el silencio sin advertir su terrible profundidad, hasta que de pronto mi oído captó un ligero rumor de remos que venía de la orilla. Al rato pude escuchar que alguien desembarcaba cerca de mi cabaña. Un minuto más tarde noté un breve chasquido, como si intentaran abrir sin ser oídos la puerta de mi casa. Una corriente de hielo me recorrió la espalda. Estaba seguro de saber quién era y estuve a punto de pedirle ayuda a un pescador que vivía en la casa más cercana a la mía. No pude hacerlo. Me hallaba como paralizado. Sentía la impresión común de las pesadillas de querer huir ante la amenaza de un terrible peligro y no poder lograrlo porque mis pies permanecían fijados al suelo por una fuerza irresistible. Por fin resonaron en el corredor unos pasos cautelosos. La puerta de mi habitación se abrió y el monstruo se presentó ante mí y me dijo mientras se acercaba, con voz sorda y amenazadora: ha destruido su obra y no comprendo sus intenciones. ¿Acaso se atreve a faltar a la promesa que me hizo? He soportado muchas fatigas y miserias. Me marché de Suiza para seguirlo. Tuve que deslizarme por las orillas del Rin y trepar a las colinas. He permanecido mucho tiempo en las estepas de Inglaterra y en las más solitarias regiones de Escocia. He sufrido inimaginables torturas a causa del cansancio, el hambre y el frío. ¿Quiere ahora, tras todo ello, deshacer mis esperanzas? ¡Vete!, grité. Renuncio efectivamente a cumplir la promesa que te hice. Nunca, entiéndeme bien, nunca crearé a un ser semejante a ti, tan deforme, repulsivo y monstruoso. Miserable, aulló. Creí que era posible razonar con usted, pero me doy cuenta de que no merece mi benevolencia. Recuerde, no obstante, la fuerza que tengo. Ahora se cree muy desdichado, pero piense un momento en mi poder
y se dará cuenta de que puedo hacerlo mucho más infeliz todavía. En mis manos está conseguir que hasta la luz del día le resulte odiosa. Ciertamente, usted es mi creador, pero ahora yo soy su dueño. Obedezca. Te equivocas, respondí. Los tiempos de mi indecisión han quedado atrás y con ellos los de tu poder. Las amenazas no podrán hacerme cumplir una promesa tan miserable. Por el contrario, lograrán solamente reafirmarme en mi decisión de no entregarte la horrenda compañera que deseas. No estoy ya dispuesto a infectar el mundo con otro diablo tan sediento de sangre y muerte como tú. Vete, digo. Mi decisión está tomada y es irrevocable. Todas tus palabras no servirán más que para acrecentar mi cólera. El monstruo vio la determinación escrita en mi rostro y dándose cuenta de que yo no cedería, hizo rechinar sus dientes lleno de rabia e impotencia. ¿Es justo acaso que todo hombre pueda encontrar esposa, todo animal su hembra, y que yo, solo yo, permanezca solo? Recuerde que soy también capaz de sentir amor y que esto me ha valido odio y desprecio. Usted, mi creador, puede rechazarme, pero se lo advierto. Tenga cuidado. A partir de hoy conocerá tan solo la pena y el sufrimiento. Muy pronto recibirá un golpe que le impedirá la esperanza de ser feliz. ¿Cree realmente que le permitiré gozar de la felicidad mientras yo sufro bajo el peso de las más horrendas desdichas? Es verdad, usted tiene el poder de frustrarme para siempre, pero yo tengo la venganza que necesitaré a partir de hoy más que la luz del día y que los alimentos. Es posible que yo muera, es cierto, pero antes usted, mi tirano, mi verdugo, maldecirá la luz del sol que iluminará su espantosa desgracia. Témame. No siento miedo y por lo tanto soy poderoso. Lo acosaré con la astucia de una serpiente para envenenar mejor su vida. Se arrepentirá del mal que me ha causado. Calla, diablo, grité fuera de mí. Termina ya de intoxicar el aire con tus palabras llenas de malicia. He tomado mi decisión y no soy un cobarde que se deje influir por tus amenazas. Márchate. Muy bien, me iré, pero no olvide lo que le digo. Asistiré a su noche de bodas. Me abalancé sobre él gritando: ¡Bestia asquerosa! Antes de firmar mi sentencia de muerte, cuida de tu propia vida. Levanté el puño para golpearlo, pero me eludió y salió de la casa. Al cabo de unos instantes lo vi en un bote deslizándose por sobre las aguas, veloz como una saeta, y pronto desapareció de mi vista. El silencio era otra vez total, pero sus palabras todavía resonaban en mi cerebro. Estaba enfurecido y solo deseaba perseguirlo y ahogarlo en el mar. Horriblemente atormentado, pasé de un lado a otro de mi habitación. Mis nervios sobreexcitados creaban mil imágenes que me torturaban y me hacían sufrir de un modo cruel. ¿Por qué no lo había seguido para intentar matarlo? Lo había dejado escapar estúpidamente y ahora navegaba hacia el continente. Me estremecí al preguntarme quién sería la primera víctima que sacrificaría a su insaciable deseo de venganza, y de pronto recordé sus últimas palabras: asistiré a su noche de bodas.
Sería esa la fecha fijada para el cumplimiento de mi destino. Yo debía morir y de ese modo satisfacer y extinguir su malicia. La idea no me daba miedo, pero cuando imaginé a mi amada Elizabeth derramando lágrimas de inconsolable dolor al descubrir que su marido le había sido arrebatado tan cruelmente, me lancé a llorar por primera vez desde hacía muchos meses. Me juré entonces a mí mismo que no caería ante mi enemigo sin entablar una dura batalla. Finalmente la noche terminó y el sol fue levantándose sobre el horizonte. Me calmé un poco, si puede llamarse calma a lo que nos domina cuando la violencia y la cólera dejan paso a la apatía y la desesperación. Salí a la cabaña que había servido de marco a la siniestra entrevista y bajé a la playa, por la que pasé durante largo tiempo. El mar me parecía una muralla infranqueable que se había levantado para siempre entre mis semejantes y yo. E incluso ese aislamiento me pareció deseable. Estuve a punto de terminar con mi vida en aquella inhóspita roca. Aquello sería penoso, es cierto, pero al menos no temería ya que la desgracia pudiera herirme con mayor crueldad. Si regresaba, moriría asesinado o vería cómo perdían la vida a manos del diabólico engendro los seres que yo más quería. Erré por la isla como un alma en pena, padeciendo horribles tormentos en mi soledad. Hacia el mediodía, cuando el sol estaba en su apogeo, no pude resistirlo más y tendiéndome sobre la hierba, me sumí enseguida en el sueño más profundo. Aquello me alivió mucho, pues no había dormido. Mis nervios estaban muy alterados y mis ojos irritados por el llanto y la vigilia. Al despertar había recuperado mis fuerzas. De nuevo me sentía miembro de la especie humana y me puse a reflexionar con más tranquilidad sobre los acontecimientos pasados. Las palabras del monstruo seguían resonando todavía en mis oídos y me producían estremecimientos de pavor. Las creía fruto de una pesadilla y no obstante estaban grabadas en mi alma con una claridad terrible y real. El sol ya se hallaba en el ocaso. El hambre me atormentaba y comencé a comer unas galletas de maíz que sin darme cuenta había llevado conmigo. Aún me hallaba sentado en la playa cuando una barca se detuvo cerca de mí. Un marinero desembarcó y me trajo un paquete que contenía varias cartas de Ginebra y una de Clerval, rogándome que fuera a reunirme con él lo antes posible. Decía en ella que estaba perdiendo un tiempo precioso, que los amigos de Londres esperaban su regreso a la capital de Inglaterra para poder ultimar las negociaciones emprendidas para llevar a cabo sus proyectos de viajar a la India. No era posible retrasar más su partida, y como su viaje a Londres estaría seguido de inmediato por una travesía mucho más larga, me rogaba con insistencia que le dedicara el mayor espacio de tiempo posible antes de su marcha. Me pedía que abandonara mi soledad en la isla y que me reuniera con él en Perth para que pudiéramos descender juntos hacia el sur. Aquella carta logró llevarme de nuevo a la realidad. Me dispuse a dejar la isla, pero no podría hacerlo en menos de 2 días, pues tenía que llevar a cabo una tarea que con solo imaginarla conseguía provocarme náuseas. Era preciso limpiar y embalar mis instrumentos, cosa que me obligaría a entrar en la habitación que me había servido para llevar a cabo mis odiosas tareas y manipular los útiles que tanto horror me producían. Al amanecer del día siguiente, armándome de valor,
Entré en la habitación que había usado como laboratorio. Los restos de la criatura a medio terminar que yo había destruido estaban diseminados por el suelo. Me dio la sensación de haber destrozado la carne viva de un ser humano. Me sobrepuse con dificultad a mis arcadas y con las manos temblorosas saqué los instrumentos de la habitación. Luego advertí que no podía cometer el descuido de dejar a mis espaldas aquellos macabros restos, pues si los campesinos los hallaban, se llenarían de horror y de sospechas. Por consiguiente, los metí en una gran cesta con unas cuantas piedras pesadas y me propuse arrojarlos al mar aquella misma noche. Después descendí hasta la playa y comencé la limpieza de mi instrumental. Tras la entrevista con el monstruo, mis sentimientos habían dado un giro rotundo. Hasta entonces me consideraba esclavo de mi promesa, y aquello me producía una profunda desesperación, pues me creía obligado a cumplirla fueran cuales fuesen sus consecuencias. En cambio ahora sentía que me habían arrancado una venda de los ojos y por primera vez podía ver las cosas con claridad. No pensé ni un instante en reemprender mi creación, pero ni siquiera imaginé que un simple acto de voluntad por mi parte hubiera podido anular las amenazas del monstruo. Lo único que sabía era que no volvería jamás a engendrar un ser semejante al que había creado. Me daba cuenta de que había estado muy cerca de cometer un acto de egoísmo horrible y miserable, y extirpé por completo de mi interior toda idea que pudiera obligarme a cambiar mi decisión. La luna apareció entre las 2 y las 3 de la madrugada. Elegí aquel momento para llevar el cesto a un bote y remar unas 4 millas mar adentro. No había nadie, pero sin embargo pude contemplar las siluetas de algunas barcas que regresaban de la pesca y me alejé de ellas con toda la velocidad que pude sacarle a mi embarcación, pues temía ser visto como si me dispusiera a cometer algún horrible crimen. Durante unos segundos, la luna, que hasta entonces había brillado en todo su esplendor, quedó cubierta por una nube. Aprovechando aquellos instantes de oscuridad, eché el cesto al agua. Escuché el ruido de su caída al mar y luego fue hundiéndose lentamente en un siniestro gorgoteo. Poco a poco el cielo iba cubriéndose de nubes. Había refrescado a causa de una breve brisa que comenzó a soplar del nordeste y que me alivió, pero la temperatura seguía siendo agradable. Experimentaba tal sensación de euforia que quise permanecer en el agua y sujetando el timón con una cuerda me tendí en el fondo del bote. La luna estaba ahora oculta por las nubes y me rodeaban espesas tinieblas. Solo llegaba hasta mí el rumor de las olas que golpeteaban la quilla. Arrullado por aquel suave murmullo, comencé a dormir. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero al abrir los ojos advertí que el sol ya estaba alto en el cielo. El viento había aumentado su violencia y levantaba unas olas que hacían peligrar mi frágil embarcación. Seguía soplando del nordeste y debía haberme conducido a gran distancia de mi isla. Traté de variar el rumbo, pero me di cuenta muy pronto de que si lo intentaba, el bote zozobraría irremediablemente. No tenía otra solución que continuar navegando con el viento de popa. Reconozco que pasé mucho miedo. Carecía de brújula y no estaba muy familiarizado con la región para poder orientarme por el sol. Me hallaba expuesto a adentrarme en el Atlántico y sufrir los tormentos de la sed y el hambre.
o terminar tragado por el océano cuyas olas inmensas se elevaban por encima de mi embarcación, sacudiéndola violentamente. Habían pasado muchas horas desde que abandoné la isla y comenzaba a sentir mucha sed, simple preludio a otros tormentos que serían mucho mayores. Levanté la cabeza. El cielo estaba cubierto de nubes que huían en apresurados rebaños empujadas por el viento. ¡Monstruo!, grité. ¡Tu tarea se ha cumplido! Pensaba en Elizabeth, en mi querido y anciano padre, y en Clerval, en todos aquellos que quedarían abandonados a su suerte, y sobre quienes la criatura iría a satisfacer con toda tranquilidad sus pasiones sanguinarias e implacables. Aquellos pensamientos me sumieron en un delirio tan horrendo que incluso ahora que todo ha terminado, no puedo evitar que un estremecimiento me recorra al recordarlo. Transcurrieron así horas de mortal angustia, pero al atardecer, cuando el sol se acercaba a su ocaso, el viento fue disminuyendo hasta convertirse en una suave brisa. Pronto también se calmaron las olas. Me encontraba mal y me sentía incapaz de manejar el bote, pero de pronto divisé a lo lejos, hacia el sur, una franja de tierras altas. Abatido por la fatiga y las terribles emociones vividas, aquella especie de retorno a la vida llenó mi corazón y noté cómo las lágrimas me resbalaban por las mejillas. ¡Ay, cómo cambian los sentimientos del hombre! ¡Qué extraño es nuestro amor a la vida! No queremos desprendernos de ella, aunque solo nos produzca penas y sufrimientos. Con una parte de mis ropas intenté improvisar una vela y cuando lo conseguí, puse febrilmente rumbo a la tierra que había divisado. A medida que iba acercándome, me fue posible distinguir algunos campos cultivados, a pesar de que la costa parecía abrupta y rocosa. Pronto comenzaron a aparecer embarcaciones y yo me encontré otra vez, como por milagro, en la civilización. Tomando como punto de referencia la torre de un campanario cuya punta había empezado a divisar detrás de una pequeña colina y por la que deduje que en aquella dirección hallaría un pueblo, puse proa hacia aquel lugar. Por mi excesiva debilidad me pareció más oportuno desembarcar directamente allí. Por fortuna tenía algo de dinero y sin duda alguna podría hallar algo en aquel pueblo con que reparar mis fuerzas. Dejé atrás un promontorio y divisé una aldea de aspecto muy agradable. Entré en el puerto con el corazón lleno de alegría por haber podido salir tan airoso de esa desagradable situación. Mientras me ocupaba en atracar el bote y doblaba las ropas que había utilizado como vela, advertí que algunas personas acudían corriendo hacia donde yo me encontraba. Se detuvieron cerca de mí, observándome sorprendidos por mi apariencia, pero en vez de ofrecerme su ayuda, comenzaron a murmurar entre ellos, haciendo unos ademanes y unos gestos que en otras circunstancias me hubieran alarmado un poco. Pero sin duda, a causa de mi debilidad, solo pude darme cuenta de que estaban hablando en inglés y entonces me dirigí a ellos en este idioma. Amigos, les dije, ¿quieren tener la amabilidad de decirme cómo se llama este pueblo y en qué región me encuentro? Muy pronto lo sabrá, me respondió bruscamente uno de aquellos hombres. Es posible que haya usted llegado a un lugar que no le guste en absoluto. En cualquier caso, puede estar seguro de que nadie se tomará la molestia de preguntarle en qué casa quiere usted vivir. Me sorprendió mucho que un desconocido me recibiera con unas palabras tan groseras
y mi desconcierto fue mucho mayor cuando pude ver que todos los que me rodeaban tenían en sus rostros una expresión de enojo y hostilidad. ¿Por qué me habla usted tan duramente?, le pregunté. Los ingleses no tienen, que yo sepa, la costumbre de recibir a los extranjeros con tan mala educación. Ignoro lo que suelen hacer los ingleses, respondió aquel hombre, pero los irlandeses solemos odiar a los criminales. Mientras iba desarrollándose este diálogo, la muchedumbre aumentaba con rapidez. Sus rasgos denotaban la curiosidad y la cólera. Aquello me molestó mucho y me produjo una cierta inquietud. Pregunté el camino para ir a la posada, pero nadie quiso responderme. Comencé entonces a caminar y un murmullo amenazador se levantó en la multitud que me seguía y me rodeaba. En aquel momento, un hombre de aspecto siniestro me puso una mano en la espalda y me dijo: «Acompáñeme, señor. Lo conduciré hasta el señor Kirwin, que desea hacerle algunas preguntas». «¿Quién es el señor Kirwin?», pregunté. «¿Qué es lo que quiere preguntarme? ¿Acaso no es este un país libre?». «Sí, en efecto. Es un país libre para la gente honesta. El señor Kirwin es el magistrado y será necesario que usted le cuente todo lo que sepa sobre la muerte de un hombre que ayer encontramos asesinado». Aquella respuesta me estremeció, pero me sobrepuse. Era inocente y me sería muy fácil probarlo. Por lo tanto, seguí sin protestar a aquel hombre y me dejé conducir sin oponer resistencia hasta una de las casas más bellas del pueblo. Estaba a punto de desfallecer de hambre y cansancio. No obstante, y como la multitud me rodeaba por todas partes, consideré que era necesario hacer acopio de mis últimas energías, pues una vacilación en aquellas circunstancias hubiera podido ser interpretada como indicio de mi culpabilidad. Estaba muy lejos de imaginar la desgracia que muy pronto iba a caer sobre mi cabeza para aniquilar, llenándome de horror y desesperación, cualquier temor a la humillación y a la muerte que pudiera quedar en mí. Quisiera ahora suplicarle que tenga un poco de paciencia, pues me será preciso recurrir a todo mi valor para evocar el encadenamiento de los horrendos acontecimientos que fueron sucediéndose desde entonces.